Bienvenidos al desarrollo de las preguntas claves de la lección de escuela sabática de esta semana. Como ustedes saben, todas las semanas en la página web de la Unión Peruana del Sur aparecen las preguntas claves y entonces les decimos que también los materiales que se necesitan los pueden bajar desde la página web de la Unión Peruana del Sur. En esta semana la lección lleva por título Los Escogidos. Vamos directamente entonces por la primera pregunta. Dice lo siguiente: cuando Pablo habla de escogidos y llamados, no se está refiriendo a que haya grupos que han sido rechazados para la salvación. Es verdad, el apóstol Pablo habla de escogidos y habla de llamados. ¿Será que solamente ellos son los elegidos para la salvación? ¿O qué tipo de escogidos son estas personas? Hay una declaración que dice lo siguiente el sábado de tarde: cuando Pablo habla de escogidos y de llamados, el tema no es la salvación, sino la función en el plan de Dios para alcanzar al mundo. Ningún grupo ha sido rechazado para la salvación. No hay ningún grupo de seres humanos, ninguna población que haya sido rechazada por Dios en el tema de la salvación. Lo que es verdad es que Dios ha llamado a un pueblo especial para anunciar sus verdades, pero eso de ninguna manera significa que algún otro pueblo haya sido rechazado. Por lo tanto, la pregunta es verdadero. Respuesta: verdadero. Vamos ahora con la pregunta número 2. Cristo es el fin de la ley, en el sentido de que la ley tiene como meta o propósito conducirnos a Él y a su justicia. ¿Qué les parece esta pregunta? Muchas veces nosotros hemos visto esta declaración: Cristo es el fin de la ley. Y hemos pensado que con Cristo termina la ley y ya no es necesario obedecerla. Pero ¿será esto lo que quiere decir la palabra de Dios? Miren ustedes que el día domingo hay una declaración interesante. Cristo es el fin de la ley en el sentido de que la ley nos conduce a Él y a su justicia. Aquí la palabra griega para fin es telos, que también se puede traducir como meta o propósito. Cristo es el propósito final de la ley, pues la ley nos conduce a Jesús. Esta es una tremenda declaración. Es decir, esta frase, Cristo es el fin de la ley, se puede traducir también como Cristo es el propósito de la ley, Cristo es el objetivo de la ley, Cristo es la finalidad de la ley. Esto quiere decir que la ley tiene como objetivo conducirnos a Cristo. Y lo hace al mostrar nuestro pecado, al mostrarnos como pecadores, de tal manera que nos hace sentir la necesidad de un Salvador. De esa manera, la ley, al hacernos sentir la necesidad de un Salvador, nos lleva hasta el Señor Jesucristo. Por eso es que Cristo es la finalidad de la ley. La respuesta es verdadero. Veamos ahora la pregunta número 3. El apóstol Pablo señala a un remanente escogido por gracia, como prueba de que Dios ha desechado a su pueblo. ¿Será que eso dice el apóstol Pablo? Veamos una declaración el día lunes que dice lo siguiente. En la primera parte de su respuesta a la pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo?, Pablo señala a un remanente escogido por gracia como prueba de que Dios no ha desechado a su pueblo. Pablo señala un remanente, pero para él ese remanente es la prueba que Dios no ha desechado a su pueblo. A lo largo de la historia han habido varios remanentes que el Señor ha tomado como su pueblo. Por lo tanto, podemos decir que la respuesta es falso. Pregunta número 4. Una vez que la gracia de Dios nos cubre, no hay nada que podamos hacer, ninguna decisión que podamos tomar que nos quite la salvación. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será que es cierta esta declaración? Una vez salvo, salvo para siempre. Una vez que nosotros ya alcanzamos la salvación, no hay nada que pueda quitárnosla. No hay ninguna decisión de nuestra parte que pueda evitar que nosotros seamos salvos. Bueno, hay una declaración en la palabra de Dios que nos muestra que el hombre, el ser humano, ha sido salvo por la gracia de Jesús. Pero veamos qué es lo que dice la lección de escuela sabática. También debemos evitar el otro extremo, la idea de que una vez que la gracia de Dios nos cubre, no hay nada que podamos hacer, ninguna decisión que podamos tomar que nos quite la provisión de la salvación. Y esto viene a ser una idea equivocada. En otras palabras, no es que una vez salvo, salvo para siempre. Somos salvos siempre y cuando estamos con Jesús. La permanencia con Jesús es la garantía de nuestra salvación. Si eres salvo, estás con Jesús. Si permaneces con Jesús, continúas salvo.
eres salvo por la gracia de Dios y siempre y cuando te mantengas fiel a Jesús. Por lo tanto, la respuesta que tenemos aquí es falso. Respuesta falso. Veamos ahora la pregunta número 5. Todos somos iguales, pecadores que necesitamos una santidad que solo puede ser nuestra mediante la gracia. Todos somos pecadores, todos para ser santos necesitamos de un auxilio extraordinario del cielo, y ese auxilio es dado como un presente, como un regalo, y a eso la palabra de Dios le llama gracia. Veamos qué es lo que dice la lección del día martes. Delante de la cruz, delante del estandarte de la santidad de Dios, todos somos iguales. Pecadores que necesitamos la gracia divina, pecadores que necesitamos una santidad que solo puede ser nuestra mediante la gracia. Somos pecadores que solo podremos ser santos mediante la gracia salvadora de Jesús. Por lo tanto, la respuesta es verdadera. Vamos ahora a la pregunta 6. La totalidad de los gentiles se cumple cuando el Evangelio ha sido predicado en todas partes. ¿Qué les parece esta declaración? Esta frase, la totalidad de los gentiles, la usa el apóstol Pablo. ¿Qué podemos decir respecto de esta frase? El día miércoles tiene una declaración. ¿Qué significa la totalidad de los gentiles? Muchos consideran que esta frase es una manera de expresar el cumplimiento de la comisión evangélica cuando todo el mundo oirá el Evangelio. La totalidad de los gentiles se cumple cuando el Evangelio ha sido predicado en todas partes. Es decir, cuando el Evangelio haya llegado a todo rincón de este mundo, se cumple esta frase, la totalidad de los gentiles. Por lo tanto, lo que podemos decir es que la respuesta es verdadero. Vamos ahora con la pregunta número 7. La frase todo Israel será salvo significa que todos los judíos recibirán la salvación en el tiempo del fin por algún decreto divino. ¿Qué les parece esta declaración? Es realmente interesante. El apóstol Pablo dice todo Israel será salvo. Significa que en algún momento de la historia todos los israelitas, todos los descendientes del pueblo judío será salvo. ¿Será que esto es una realidad? Miren ustedes lo que dice el comentario del día miércoles. Otra cuestión difícil es el significado de todo Israel será salvo. Esto no debe interpretarse como que todos los judíos recibirán salvación en el tiempo del fin por algún decreto divino. En ninguna parte las Escrituras predican el universalismo, ya sea para toda la raza humana como para un segmento en particular. Nunca es que se salva un pueblo entero. No se salva una familia entera, no se salva una tribu entera. La salvación es individual. No hay universalismo en el sentido de que toda una nación puede salvarse. Todos los miembros de una nación que aceptan a Jesucristo pueden salvarse, mientras que los que no aceptan a Jesucristo inevitablemente se perderán. Entonces la respuesta es falso. Vamos ahora con la pregunta número 8. La pregunta 8 dice lo siguiente. El plan de Dios fue salvar a la humanidad y usar a otros seres humanos como instrumentos en sus manos para cumplir la voluntad divina. ¿Es realmente ese el plan de Dios? Salvación para todos los seres humanos y el uso de instrumentos humanos para poder cumplir con la voluntad divina. Veamos qué es lo que dice el día jueves. Desde antes de la fundación del mundo, el plan de Dios fue salvar a la humanidad y usar a otros seres humanos, incluso naciones, como instrumentos en sus manos para cumplir la voluntad divina. Queda claro entonces que la respuesta es verdadero. Respuesta verdadero. Veamos ahora la pregunta número 9. A lo largo de la historia, los cristianos siempre han tratado muy compasivamente a los judíos. Veamos qué es lo que dice la lección de escuela sabática. El día jueves tiene un comentario que dice lo siguiente. Sin duda, si la iglesia cristiana hubiera tratado mejor a los judíos a través de los siglos, muchos más podrían haberse acercado a su Mesías. La verdad es que en la historia nosotros vemos que muchos cristianos persiguieron, hostilizaron, destruyeron la cultura judía, trataron de ir contra los judíos, ¿no? Seguramente que una mejor manera de buscar el acercamiento de los judíos hacia el cristianismo hubiese sido a través de un trato de amor y compasión. Sin embargo, esto no fue verdad. Por lo tanto, podemos decir que la respuesta es falso. Respuesta falso. Veamos entonces ahora la última pregunta. Todos los judíos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor.
Eso es lo que quiere enseñarnos el apóstol Pablo, que todos los judíos van a recibir la salvación y van a recibir a Cristo como su Redentor. Bueno, el día viernes contiene un comentario. Cuando las escrituras del Antiguo Testamento se combinen con las del Nuevo para explicar el eterno propósito de Jehová, eso será para muchos judíos como la aurora de una nueva creación, la resurrección del alma. Muchos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor. No será que todos los judíos aceptarán, pero sí habrá muchos que una vez que comprendan el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, entenderán que Jesús es el Mesías. Y a través de esa comprensión aceptarán a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, y se cumplirá esta declaración del apóstol Pablo, que muchos de los judíos recibirán a Jesús como Señor y como Salvador. Por lo tanto, la respuesta es falso. No todos, pero sí muchos recibirán a Jesús como Señor y Salvador. De esta manera estamos terminando las preguntas de esta semana y les invitamos para poder estudiar mucho más la lección de la escuela sabática, porque la próxima semana estará muy interesante para todos. Una gran bendición y un gran abrazo.